Las los cercanos, Bueno, los de Medicina, no, serían 41 por eso 700. entonces esta también se me da la farmacia. Y que no. Por eso, ¿cómo que le volvió a mandar el bien? Que le volvió a mandar el Sí, que no otro se no da. me lo dan porque no lo descontinuaron, pero la vieja de España. Tenemos una fórmula nueva. El Joana, ese señor no es de mirar fórmula, ese señor no es de mirar. Tiene usted, esto es otra fórmula de algo. Ah, sí, ella quiere la parte de correo. Buenas, bienvenida. Ya me atendió. Con muchísimo gusto. Ya, se Los gusta. casos de pañales no. ¿Sí las contrató? Hola. Oiga, No, vale hola, 900 las tres. Yo las compré. las de la mujer de abuelo. Vale 900 las tres. Gracias. Listo. Bueno, vale, Bueno, muy buenas tardes para todos. Quiero saber si ahí me escuchan bien, si están todos viendo la pantalla. Muy buenas tardes, sí, se ve excelente. Sí, muy bien. Perfecto. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos. Espero que todos se encuentren muy bien de salud y que todas sus familias también se encuentren muy bien. Quiero que el día de hoy les propongo que hablemos sobre el despertar de la conciencia. Y para ese despertar de la conciencia, específicamente, me quiero dirigir a la espiritualidad y la conciencia. ¿Qué tanta relación hay entre esa espiritualidad y la conciencia? Quiero que me cuenten para ustedes qué es la espiritualidad. ¿Sí me están escuchando todos? Escuchando, claro que sí. Perfecto. ¿Quién quisiera participar? ¿Qué es la Yo les, espiritualidad? yo les quiero manifestar o compartir para mí la espiritualidad. Para mí la espiritualidad es como lograr llegar a tener conciencia para poder tener un contacto con nuestro poder superior y entender que poco a poco se está avanzando y vamos entendiendo de que hay un poder superior a nosotros que nos guía, que guía nuestras vidas y que cuando yo estoy consciente que yo solo no puedo,
me pego de ese poder superior para que Él sea quien me guíe en mis decisiones, que sean las más acertadas posibles. Eso se va ya dando paso a paso, poco a poco, a medida que vamos practicando. Por ejemplo, yo a medida que practico meditación diaria, eso me va llevando como a crecer más en mi espiritualidad, a entender de que yo no estoy sola y que estoy muy bien acompañado. Muy bien, perfecto, muchísimas gracias. ¿Quién más quisiera participar? Por acá, Dulgenia Cano, nos dice, para mí la espiritualidad son mis creencias. Y realmente la espiritualidad va muy orientada a lo que nos compartía este papá hace un momento, y es que para nosotros hablar de espiritualidad no tenemos que dirigirnos a una profesión, el hecho de una religión, perdón, el hecho de practicar un culto, no es ningún tipo de religión, no es ningún tipo de credo, ¿sí? Para nosotros poder hablar de la espiritualidad, a mí me gustaría hacer eco en las palabras del doctor Pablo Gómez, que es un psiquiatra colombiano, y a Wayne Dyer. Ellos nos dicen que la espiritualidad es una forma de ser, es una forma de actuar, es una forma de reaccionar, de sentir, de nosotros cómo vemos el mundo. Realmente eso es la espiritualidad. Y no tenemos que dirigirnos a ninguna práctica de cultos religiosos o ese tipo de creencias, pues. ¿Sí? La espiritualidad significa actuar como lo haría la divinidad en lo que nosotros creemos, sea Jesús, sea Buda, Jehová, sean las constelaciones, sea el universo. Es nosotros actuar como lo haría esa divinidad, porque nosotros todos somos espíritus que estamos habitando un cuerpo. Para explicar esto, yo quisiera también recurrir a las culturas antiguas, a las religiones como tal, ¿sí? Ellos, por ejemplo, en la Biblia se explica, en la Biblia dicen que Jesús nos creó a su imagen y semejanza. Y resulta que muchas personas tienen como esa idea todavía muy pueril, todavía muy inmadura, que Dios es un señor por allá en el cielo, de barba, de pelo blanco, de ojos azules, que todo el día está pendiente de nosotros qué hacemos, y entonces si actuamos bien nos bendice, y si actuamos mal nos castiga. Nosotros debemos empezar a trascender ese pensamiento y a entender que esa divinidad es una energía infinita, que es donde todo se origina, todos nosotros nos originamos, el universo como tal se origina de esa divinidad, que es una energía de amor, que es una energía de compasión, que es una energía que crea, que nunca nació, pero que tampoco nunca va a morir, ¿sí? Y cuando nosotros nos trasladamos a esas creencias religiosas que Dios nos creó a su imagen y semejanza, ¿qué es lo que debemos entender de ahí? Que nosotros somos una parte de esa divinidad, que yo soy una parte de esa divinidad, que ustedes son una parte de esa divinidad, que cada familia, cada hijo, cada papá, cada mamá hacen parte de esa divinidad. En cada uno de nosotros habita esa energía creadora, transformadora, compasiva. Wayne Dyer lo define como que nosotros somos una gotica dentro de ese infinito océano de lo que es esa divinidad. Entonces, al nosotros entender que somos iguales, que no importa si en vida fuimos ricos, pobres, blancos, negros, altos, bajos, gordos, flacos, sino que todos somos seres espirituales y que todos estamos en esta tierra, en este plano físico, aprendiendo valores espirituales que nos permitan trascender, que nos permitan ser mejores personas. Como tal, ese es el concepto y el entendimiento como tal del significado de espíritu y de espiritualidad. Entonces, nosotros entendiendo qué es ese espíritu y qué es esa espiritualidad, nos podemos enfocar en el ego. Quiero que hablemos de eso. Para ustedes, ¿qué será el ego? Alguien que quiera participar, ¿qué es el ego? ¿O qué es esa sombra de lo que tanto hemos hablado?
El ego pueden ser aquellas actitudes que no nos permiten ver lo esencial, humilde e importante de las cosas, de las situaciones o de las personas. Muchas gracias. ¿Quién más? Para mí, para mí el ego es como ese falso significado del yo, que muchas veces no me identifico realmente como soy. Y entramos a pelear con esa partecita de que nosotros mismos creemos de tener a toda hora la razón. Entonces mantenemos el ego como queriendo dar a entender a las demás personas que, que solo nosotros tenemos la razón y sin darle la oportunidad al otro de que su opinión también es válida. Y ahí es donde entramos como a esa partecita, a esa esencia del yo. Muchas gracias. El ego es esa parte mía que cree que yo estoy separado de esa divinidad, es de esa fuente creadora, de esa energía donde todo lo tengo. Y que una vez en este plano terrenal me toca luchar, me toca competir, me toca guerrear esa, ese lugar en este mundo. Y yo soy entonces lo que tengo, yo soy lo que hago, yo soy mi apariencia y soy lo que los demás opinan de mí. Esa es la visión que tiene el ego, que está separado de su fuente creadora. Y es ahí donde esa divinidad pierde todos sus poderes, cuando se deja opacar de ese ego. Para nosotros poder transitar acá en la Tierra, evidentemente, pues nosotros necesitamos un vehículo. Y entonces es cuando nosotros encarnamos, que hacemos uso de ese vehículo que es nuestro cuerpo. Ese cuerpo físico sí es perecedero, ¿sí? Ese sí nace y también tiene un fin, un tiempo determinado, pero la esencia, el ser, lo que hay dentro, es lo que es realmente infinito y es lo que está avanzando constantemente en este recorrido espiritual. Cuando tenemos nosotros este cuerpo físico, aún seguimos siendo esencia, aún seguimos siendo ser y encarnamos en ese momento de la gestación. Pero al nacer nosotros presentamos una herida y es que nos despegan, nos separan de la madre. Ahí hay un dolor, es el origen del dolor, hay un sufrimiento y en ese momento se empieza a construir el ego. El ego finalmente es ese miedo al dolor, el miedo al sufrimiento. Entonces él se empieza a construir, ese ego se empieza a construir a través del entorno. Y el entorno es absolutamente todo lo que me rodea. El entorno son mis padres, mi familia, mis pares, mis compañeros, mi educación, mi país, mi ciudad, mi idioma, todo lo que me construye, mis creencias religiosas, políticas, toda esa fachada que yo voy montando alrededor del ser es lo que se convierte finalmente en el ego, es esa máscara que me pongo para enfrentar ese entorno, buscando sobrevivir en él sin ser agredido, sin ser lastimado, sin ser herido por los demás, porque ya entendí que el mundo es un mundo agresivo, es un mundo hostil a partir de esa herida primaria, que es el nacimiento como tal. Y cada uno de nosotros entonces elige qué máscara ponerse, qué máscara utiliza. Y el ego lo podemos equiparar entonces un poco con la personalidad, con mi forma de ser, de pensar, de actuar, de razonar, ¿sí? Esa máscara que yo le pongo a esa personalidad para poder luchar y encontrar un lugar en ese entorno. Hay algo que yo quiero que entendamos el día de hoy y es que el ego tiene planes muy diferentes al plan del ser espiritual como tal. Gurdjieff tiene una metáfora muy interesante. No sé si ustedes en este momento están viendo bien mi pantalla. Sí, se ve muy bien. Listo. Gurdjieff tiene una metáfora muy interesante donde él utiliza un carruaje. Y quiero que todos me sigan y se imaginen mentalmente lo siguiente. Y es que hay un carruaje, ¿cierto? Y ese carruaje está alado por un caballo. Ese carruaje tiene un conductor, un piloto, que es el cochero. Y atrás hay dos pasajeros. Uno es la conciencia, ese ser, y el otro es el ego. Entonces, ahí está. El caballo es la emoción,
es quien tira del carro. El carro es nuestro cuerpo, este físico, este que sí es perecedero. El cochero es la mente, ese conductor. La conciencia, pues es el ser, que es uno de los pasajeros. Finalmente el otro pasajero es el ego, es esa fachada, es esa máscara. Entonces el cochero, que es la mente, es capaz de dirigir al caballo, pero debe obedecer sí o sí a las órdenes de los dos amos que lleva atrás, que uno es el ego y el otro es el ser. Entonces, para darle forma a esta metáfora, nosotros vamos dentro de ese carruaje y están los dos, el ser y el ego, ¿cierto? Y al encarnar, nosotros somos ese ser, esa esencia, ese espíritu. Pero cuando nacemos y nos desconectamos de esa esencia, de esa conciencia, entonces pasamos a estar en presencia del ego. Porque nosotros al nacer, pues nos desconectamos de nuestra conciencia se duerme y dejo de ser consciente. Y parte del trabajo de esa conciencia es velar porque el cochero, que es la mente, nos lleve hacia nuestros objetivos, hacia donde queremos llegar. Pero el plan del ego es muy diferente a ese plan del ser, a ese plan de la conciencia. Entonces, una vez se duerme, el cochero es desplazado por el otro habitante del carruaje, que es ese ego. El ego toma la forma de la mente, y eso es lo que nosotros llamamos como identificación con la mente. Y es que mi mente y toda la generación de mis pensamientos van a estar manejadas e interpretadas desde ese ego. Mientras que el ser quiere vivir, por ejemplo, en gratitud, quiere vivir en sentimientos de gozo, en sentimientos de compasión, de amor, de bondad, de empatía. El plan del ego es completamente diferente, porque él siempre está operando desde el miedo. El miedo es el motor que alimenta el ego, ¿sí? Este ego siempre quiere estar controlándolo todo, quiere estar manejándolo todo, y lo peor de todo es que realmente sí tiene el control, porque nosotros permitimos que así sea. Nosotros permitimos que éste tenga el control y que sea el que maneje todo. Entonces, cuando, por ejemplo, a nosotros no nos salen las cosas bien, no nos salen como esperamos, el ego tiene tres formas de actuar. La primera es la agresividad, es la hostilidad, ¿sí? Es agredir. La segunda es la angustia, es un miedo permanente. Y tercero es la ausencia, es la retirada, es la huida, ¿sí? Bajo esas tres formas tiene el ego para actuar. Entonces, resumiendo esta primera parte, quiero que comprendan bien que cuando nazco, pues mi esencia, mi conciencia se duerme, se aparta, ese pasajero que está en el carruaje se duerme, quien debía darle las instrucciones al cochero, que es la mente, a estar dormido, asume el mando el ego y toma la dirección de las emociones, de la mente, y todo este tema va a dirigir a mi comportamiento, ¿sí? A este cuerpo físico que sí tiene inicio y sí tiene fin. Una de las herramientas que más utiliza el ego es el tiempo. Hay un libro muy interesante que se llama El poder de la hora, que es de un autor que en este momento no me acuerdo, pero ya en el transcurso de la conferencia se los daré. Se llama El poder de la hora. Es muy diciente y dice que el ego siempre vive o en el pasado o en el futuro. El ego realmente nunca vive en el presente. Entonces el ego es el que nos conduce así al sufrimiento, porque él nunca está en el tiempo real, que es el tiempo presente, pero nosotros gastamos toda nuestra energía pensando y direccionando al pasado o al futuro, ¿sí? Una de las fuerzas más grandes que tiene el ego para sobrevivir es la negatividad. Entonces el ego siempre se va al pasado con el negativismo y tiene dos opciones, o sentir culpa o sentir enojo. Entonces sentir culpa, porque no hice, porque sí hice, porque dije, porque no dije, porque dañé, porque lastimé. O sentir enojo, entonces rabia porque alguien me dañó, porque alguien me lastimó, porque alguien me incomodó, me hizo sentir mal, ¿sí? Así actúa el ego en el pasado, pero también puede ir en el futuro, y es que construye ese futuro a partir de las experiencias negativas o que configura como negativas del pasado.
porque el ego siempre permanece vivo desde la negatividad. Siempre voy al futuro, que todavía no existe, que todavía no lo he construido, desde el presente con el peor escenario, con el peor pensamiento, con el pensamiento siempre de dolor, de sufrimiento, de escasez, de catástrofe. Entonces, cuando yo me voy al pasado, me deprimo, siento dolor, siento tristeza. Pero cuando me voy al futuro, estoy generando angustia y miedo desde esa negatividad. Entonces, cuando yo tomo conciencia, cuando decido darme cuenta y despertar, ahí es cuando yo soy realmente consciente y decido qué pensamientos voy a tener. Una china, la que no quería el celular de Juan Carlos. Por favor, todos los micrófonos apagados. Entonces, cuando yo me hago consciente, decido qué pensamientos voy a construir, sobre qué pensamientos voy a basar mi realidad, en qué pensamientos decido sí engancharme y qué simplemente dejo fluir. Cuando hay una situación de dolor, de inconformidad, de displacer, de dolor, eso es algo completamente natural, porque son emociones, ¿sí? Son emociones primarias y la mente y el cuerpo están codificados para presentarlas, para sentirlas. Pero ¿qué voy a hacer yo y cómo voy a reaccionar? Siempre va a ser una elección. Yo decido si engancharme con ese sufrimiento o si simplemente lo dejo fluir. La tristeza es algo que siempre se va a presentar, es una emoción primaria, ¿sí? Pero el sufrimiento es algo que yo escojo, es una elección y yo mismo la configuro en mi psique. Entonces, si yo dejo que el ego domine, pues el ego siempre va a estar feliz porque eso es parte de su esencia, sentirse víctima, sentirse maltratado, frustrado, lastimado. Pero también yo puedo elegir a través de la conciencia cómo separarme de ese dolor, cómo evaluar las situaciones desde cierto punto de vista y no generar una y otra vez revictimización, sino cómo genero aprendizajes y cómo genero a partir de eso cambios. ¿Sí? El ego siempre va a querer obtener más y más cosas, más logros, conseguir más. Y claro, nosotros podemos normalizar eso creyendo que eso es el curso natural de la vida. Y realmente no está mal, no está mal proponernos metas y buscar alcanzarlas, querer estar bien. El problema está cuando yo lo hago desde una posición egoica, de que tengo que conseguir, que tengo que tener, y esas autoexigencias que finalmente terminan destruyéndonos, que finalmente terminan lastimándonos. Entonces, cuando yo construyo mi vida desde ese conseguir del ego, realmente nunca voy a estar feliz y nunca voy a estar satisfecho, porque todo en mí se va a basar en planificar el futuro y no voy a estar nunca presente en el aquí y en el ahora, que es el único tiempo real que existe. ¿Sí? Porque nosotros el único tiempo real que podemos disfrutar es el presente, porque el pasado ya no existe y el futuro pues lo vamos construyendo, y si yo lo construyo desde el presente con sentimientos de angustia, de miedo, de temor, pues realmente nunca voy a disfrutar. A veces pareciera que nosotros sí estuviéramos en el ahora, pero realmente no, porque este ratico del ahora, el ego siempre está anticipándose a ese futuro con ansiedad o con angustia, o siempre está yéndose al pasado con esa tristeza, ¿sí? Por eso decimos tanto como, porque siempre tropezamos con la misma piedra, porque siempre nos pasa lo mismo, porque siempre lo hacemos una y otra vez. Pero la real respuesta es porque nosotros siempre queremos quitar la piedra del camino, pero no nos damos cuenta que la real piedra somos nosotros mismos, que es nuestro pensamiento, que es nuestra forma de pensar determinadas situaciones, de ver la vida. Y es así como debemos estar muy atentos realmente a nuestro pensamiento y a cómo vemos las cosas y las circunstancias a nuestro alrededor. Por eso, volviendo a lo que les decía ahora, en el presente no disfrutamos la construcción del futuro porque lo construyo con angustia, con ambición, con el afán de demostrarle al otro que yo soy mejor, que yo puedo conseguir más. Y aquí es realmente donde generamos el sufrimiento. Una vez pasa el tiempo y nosotros conseguimos alguna de esas metas, cuando logramos uno de esos objetivos, ese placer y esa felicidad realmente es efímera. Se disfruta en el momento, pero realmente el placer va a desaparecer. Y es el ego el que trata, ese es como uno de sus mecanismos, y es la evasión, es la huida. Entonces él trata de irse, de evadirse de esa realidad.
de esa, el ego trata de evadirse de esa inconformidad o de ese dolor. Por eso, tantas veces las personas acuden al uso de las sustancias, del licor, de la droga, de ciertas actividades para escapar de esa realidad, escapar de ese dolor. Pero ahí vuelve y finalmente aparece ese escape que es transitorio, porque realmente el vacío va a seguir estando, ¿sí? Este vacío sigue existiendo porque está adentro. Y si yo no estoy conectando con la esencia, realmente no voy a poder ser feliz. Y yo me vado un momento de la realidad, pero finalmente vuelvo y ¿qué ha cambiado? ¿Qué se ha gestionado? Absolutamente nada, porque no he asumido esa posición responsable, ¿sí? No de culpa, sino de responsabilidad ante las experiencias que yo vivo día a día. Las personas que viven desde el ego creen que la felicidad es un punto o que es una meta a la que hay que llegar y realmente no es así, porque la felicidad no es que yo consiga una cosa y luego otra y al final cuando lo consiga absolutamente todo, entonces ahí voy a ser feliz. Realmente la felicidad no es eso. La felicidad no es un destino al que hay que llegar, no es una meta la que hay que lograr. La felicidad es el mismo camino y depende, siempre va a depender de cómo yo lo estoy recorriendo. Y a través de mi pensamiento, yo realmente puedo elegir tomar la decisión consciente sobre si engancharme en el dolor del pasado, si engancharme en la angustia del futuro o si simplemente se disfruta con gratitud el momento presente, que es el único tiempo que realmente existe. Un factor fundamental que yo quisiera resaltar hoy es que para ser espiritual lo que más necesitamos es la compasión. ¿Qué es la compasión? Para ustedes, ¿qué será la compasión? Pues yo pienso que es como ponerse en los zapatos del otro, como entender el dolor que está sintiendo la otra persona, pues no ser como tan egoístas a la emoción que el otro está sintiendo. Muy bien, muchas gracias. ¿Alguien más? Por acá en el chat Buenas dicen, noches. esto era la posición del otro. Buenas noches. Yo pienso que esto es la empatía con las otras personas. Ujú, muchas gracias. ¿Quién más? ¿No? ¿Nadie más? Bueno, entonces lo que les decía por acá en el chat, dicen, es tolerar la posición del otro. Realmente, la compasión es ser capaz de entender, de ver y de comprender el dolor del otro. Pero además de eso, es también buscar hacer algo específico por ayudarle a ese otro para dejar el sufrimiento. Por acá en el chat me ayudaron, el nombre del autor es Edgar Tolle, y él dice en ese libro del poder de la hora, es que muchas personas se enfocan en una misión terrenal. Y es que hay algo muy importante y es que nosotros tenemos una misión terrenal y una misión espiritual. La primera, o sea, la misión terrenal, es lo que yo voy a hacer aquí, cómo voy a conseguir sobrevivir, qué medidas voy a tener, cómo voy a lograr para conseguir esos medios para poder sobrevivir. Y la misión espiritual es la trascendencia, ¿sí? Es el despertar de la conciencia y es el aprender esos valores espirituales. Y bueno, pues toda esta historia suena muy bonita, hay muchos libros, hay muchas meditaciones que hablan del despertar de la conciencia, de la esencia, del trascender, pero realmente nosotros, ¿cómo podemos aterrizar todo esto? ¿Cómo podemos aplicarlo? Y esto irremediablemente nos lleva a que hay que estar y ser todo el tiempo, en todo momento, conscientes, estar enfocados en el aquí y en el ahora. Cuando nosotros comenzamos a vivir así, nos damos cuenta que todo a nuestro alrededor cambia, que nosotros podemos vivir con gratitud desde el aprendizaje, porque entonces cada persona, cada situación en nuestra vida va a ser un maestro para trascender, para nosotros cambiar esa forma de ver el mundo, de ver las situaciones, de ver las personas que nos rodean. Y eso también lo logramos siendo conscientes en todo momento de nuestros pensamientos. Nuestra mente siempre está trabajando, siempre está pensando, siempre hay un ruido allá atrás permanente anticipándose al futuro o enganchándose en dolores pasados.
siempre hay un diálogo permanente en esa mente. Y lastimosamente el 90% de este diálogo es inconsciente y tan solo el 10% es un diálogo realmente consciente. Desafortunadamente el 90% de este diálogo es negativo, es catastrófico y es generalmente siempre el mismo diálogo del día anterior y del día anterior. Por eso nosotros siempre estamos generando las mismas circunstancias, por eso siempre casi podemos anticiparnos a nuestra realidad, porque estamos siempre prediciendo lo que va a pasar. ¿Y desde qué posición? ¿Qué pasajero del coche está dirigiendo en ese momento el carruaje? Indudablemente el ego. ¿Sí? Desde esa posición catastrófica de qué es lo que va a suceder, entonces yo para qué lo intento si ya sé qué va a pasar, yo cómo cambio mi situación si sé que igual nada va a cambiar, nada va a mejorar, ¿sí? Pensando siempre en esa posición catastrófica y negativa en la que piensa el ego. Entonces al yo volverme consciente en el aquí y en el ahora de mis pensamientos, es como si yo pudiera disociarme, es como si yo pudiera salirme y observar qué es lo que estoy pensando. Y eso al principio es muy difícil entenderlo, pero es así como yo puedo volverme consciente, observando lo que yo pienso todo el tiempo y qué es lo que siento y cómo estoy viendo cada situación. Entonces, una de las estrategias para lograr esta conciencia, según Pablo Gómez, que es un psiquiatra colombiano, es estar atentos en todo momento a las emociones, a los pensamientos, a los sentimientos y a decidir si yo me engancho en eso o simplemente lo dejo ir. ¿Sí? Otra práctica es a preguntarnos constantemente si me siento tranquilo. ¿En qué momento me siento en paz? ¿En qué momento me siento tranquilo? ¿En qué momento no tengo malestar? Entonces nosotros debemos interrumpir varias veces nuestra actividad en el día, todo el tiempo durante el día, y hacernos esas preguntas. Yo estoy bien, ¿cómo me siento en este momento? Estoy tranquilo, estoy conforme con mi manera de pensar, estoy conforme con mi manera de actuar, me siento en paz. Y si la respuesta a estas preguntas está relacionada con el dolor, con el malestar, con cualquier sentimiento de incomodidad, eso significa que de alguna manera me estoy resistiendo al tiempo presente. En el mismo libro, Edgar Tolle nos habla de abandonar la resistencia y para eso debemos entender el concepto de qué es aceptación. Y es muy diferente a la resignación, porque la resignación es una actividad pasiva, es cuando yo me entrego al dolor, cuando yo me entrego a ese malestar. La resignación es una máscara más que tiene el ego para seguir sufriendo y para seguir adoptando ese papel de víctima. En cambio, cuando yo me paro en una postura de aceptación, este es un proceso activo, es disociarme, salirme, es evaluar esa situación, evaluar mi reacción, evaluar mi comportamiento, evaluar mi pensamiento, evaluar mi emoción y escoger el aprendizaje desde la gratitud detrás de todo lo que me puede estar sucediendo, ya sea la pérdida de algo, la pérdida de alguien, algo que me cause mucho dolor. Entonces tenemos que volvernos conscientes de nuestro ego para así soltarlo y construir pensamientos desde el momento presente, ¿sí? Que es el único tiempo que realmente existe. Cuando yo me vuelvo consciente de que soy un ser espiritual, de que yo soy un ser que no tiene imperfectos, que no tiene realmente problemas, porque ¿qué es un problema? Es una visión subjetiva de cada situación. Lo que para una familia puede ser un problema, para otra familia puede que no. Y es porque es por esa visión subjetiva. Entonces, cuando yo entiendo que no tengo problemas, sino que tengo situaciones que las asumo como problemas, entonces puedo entender que yo tengo la decisión de estar muy bien, que cada uno de ustedes tiene la capacidad de decidir y de estar muy bien, que eligen estar bien a través de los pensamientos, a través de las creencias, a través de cómo están asumiendo la existencia desde la responsabilidad. Porque ¿cuál es la culpa? ¿Ve? ¿Cuál es la responsabilidad? ¿Cuál es la diferencia, perdón, entre culpa y responsabilidad? La diferencia es que la culpa es esa posición que yo adopto como víctima. Me lastimaron, me hirieron, pobrecito, ¿cómo hago para salir de acá? Yo no soy capaz, no tengo los recursos. ¿Sí? Esa es la culpa. Y la responsabilidad es como yo
enfrento una situación, la afronto, digo, me duele, me moviliza, pero también cómo yo asumo con responsabilidad salir de esta situación, trascender esa situación y no quedarme aquí en el victimismo una y otra vez, en pobrecito, sino como yo asumo ante esa situación una postura de responsabilidad y cómo decido entonces salir de ahí. Entonces, para ir redondeando toda esta conversación y para ir como cerrando, ¿cómo podemos identificar el ego? ¿Cómo podemos identificar esos pensamientos automáticos negativos? ¿Cómo dejamos de habitar en el futuro con angustia o en el pasado con tanto temor y con tanto miedo? Y es algo muy importante acá que yo quiero resaltar que dice Bartolé, y es que hay un tiempo real y hay un tiempo psicológico. El tiempo real es el que nosotros debemos utilizar para planificar nuestra vida desde el tiempo presente. Entonces, si yo tuve una experiencia negativa en el pasado y en el presente la analizo para entender y para aprender de esa experiencia, entonces estoy utilizando muy bien mi tiempo real, porque estoy desde la conciencia, estoy en el presente teniendo un aprendizaje para mi vida espiritual. Pero si yo en el tiempo presente me voy a repasar esa experiencia del pasado y lo único que hago es engancharme, sufrir, es sentirme víctima, eh, sentirme con culpa y no con responsabilidad, entonces aquí estoy utilizando el tiempo psicológico. Entonces yo quiero que hoy quede muy clara esa diferencia entre tiempo real y entre tiempo psicológico, ¿sí? Y es que ese tiempo real es el tiempo que existe realmente, que existe en el reloj, es este tiempo actual, es el tiempo que utilizamos para crear nuestra vida. Y el tiempo psicológico es ese que nos mantiene unidos desde el ego al dolor del pasado o a la angustia del futuro. Entonces, para lograr integrar todo esto de lo que yo les he hablado hoy, hay prácticas muy importantes y muy interesantes para lograr conseguirlas. Y la primera irremediablemente es la meditación. Hay dos tipos de meditación que a mí me gustan mucho y es la primera, es la trascendental. Entonces, consiste en enfocarme en la respiración y en la repetición de un mantra. Entonces, en este momento nos enfocamos directamente en la respiración, cómo estoy respirando, hacia dónde estoy llevando la respiración, cómo se sienten mis dedos de los pies, cómo se sienten mis piernas, cómo se sienten mis rodillas, cómo se siente mi cadera, ¿sí? Ser consciente de todas las sensaciones que hay en el cuerpo. Posiblemente nos demos cuenta de un malestar que como hemos vivido todo el día en automático, no habíamos sido conscientes de ese malestar o de esa satisfacción. Ve, a mí me dolía mucho la rodilla y hoy en todo el día no me ha dolido y en este momento no siento malestar. Entonces, ser conscientes de cómo está el cuerpo, ser conscientes de nuestra respiración y después de esto enfocarnos en un mantra, que en realidad es una palabra que no tiene ningún significado, pero resuena al pronunciarla y esto nos sirve para enfocarnos y conectarnos con el momento presente, con el momento de aquí y ahora, ¿sí? Y la segunda meditación es la meditación meta. Esta meditación está basada en la compasión y está dirigida por Pablo Gómez, que es un psiquiatra colombiano, que como ya se los mencioné anteriormente, pues la compasión es esa capacidad de reconocer y de distinguir el dolor del otro, pero también entonces como yo me movilizo y busco desde mi posición herramientas para que el otro no sienta más dolor, ¿sí? Esta meditación tiene el objetivo básicamente de generar sentimientos de amor, sentimientos de benevolencia, sentimientos de compasión, inicialmente por mí, ¿sí? Compasión por mí, que no tiene nada que ver con lástima, que no tiene nada que ver con revictimización, sino esa compasión, esa capacidad de observarme, ¿sí? Y de admirarme por el proceso. Luego, la meditación busca compasión con una persona que yo quiera mucho, luego con personas con las que tenga poco contacto, luego con personas con las que tenga algún tipo de dificultad en específico. Después pasa este sentimiento de compasión y esta posición y mirada al mundo de compasión a la humanidad, a los animales, a las plantas y así sucesivamente a todo a nuestro alrededor. Y cuando nosotros empezamos a ver con compasión todo a nuestro alrededor, la dinámica cambia.
nuestra posición ante la vida y ante las situaciones cambia, esa posición subjetiva cambia, ¿sí? Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Esto era lo que yo quería compartirles el día de hoy. Los invito entonces a preguntarnos constantemente cuál es mi responsabilidad frente a mi existencia, cuál es mi responsabilidad frente a mi experiencia, qué estoy haciendo para sentirme tranquilo, qué estoy haciendo para sentirme en paz, para aprender, ¿sí? Y si yo me estoy parando frente a la vida desde una posición de culpa o si me estoy parando frente a la vida desde una posición responsable. Muchísimas gracias. ¿Alguno tiene alguna duda, alguna inquietud, algo que nos quiera compartir, la experiencia durante la información? De pronto yo digo que lo que me queda a mí aquí es que vivir el ahora, no preocuparnos, ¿cierto? Que a veces gastamos tanto tiempo en qué va a pasar y uno ni siquiera se hace preguntas como, ¿será que yo llego a la próxima semana o a mañana? Pueden pasar tantas cosas y deja de lado cosas tan importantes y esenciales como es vivir y como gozarse cada día con lo bueno y con lo malo, porque al fin y al cabo todo en la vida es un aprendizaje. Exacto, Sandra, muchísimas gracias. Y era lo que yo les decía hace un momento, y es que todos tenemos la capacidad de elegir si vemos una situación como un problema o si vemos una situación como un maestro para aprender, ¿sí? Para integrar de manera significativa esa experiencia a mi existencia. O si simplemente me dirijo a esa situación o a esa persona desde una mirada negativa, desde una mirada catastrófica, desde una mirada de desafío, de imponencia, ¿sí? O si yo vuelvo a esas situaciones de esas personas, un maestro para mi vida. Muchas gracias, Sandra. ¿Alguien más? Hola, buenas noches. Yo también quiero dar un aporte y pues primeramente agradecer por este espacio porque en realidad es muy valioso y lo que tú nos explicabas es algo que normalmente uno cuando actúa o cuando está como en esa posición como que no siente qué parte del ego está como predominando, lo siento yo. Entonces ahora ya, como tú decías, ser consciente del ego para poder soltarlo es lo más importante. Entonces, agradecerte por este espacio, está súper chévere y pues también me han recomendado bastante el libro que nos mencionaste, El poder de la hora. Entonces me lo voy a leer. Muchísimas gracias por el espacio. Gracias a ti. Hola, buenas noches. Pues desafortunadamente yo entré un poquito tarde, aunque la verdad siempre trato de participar en estos espacios porque definitivamente son demasiado enriquecedores tanto para nosotros como acompañantes de los usuarios como para los mismos usuarios. La verdad, el tema de vivir el ahora es completamente importante porque gastamos tiempo, desperdiciamos tiempo pensando en lo que va a suceder después, mañana, pasado mañana, dentro de unos años. Entonces, completamente es cierto lo que han dicho, no nos ocupamos de vivir lo que tenemos que vivir y es el día de hoy. Y no, muchas gracias a Valeria y muchas gracias a todo el equipo de Medicol porque realmente he sido muy afortunada de encontrarlos a ustedes para apoyar el proceso de mi hija. Muchas gracias. Muchas gracias a ti, Sandra, por la disposición y por la participación. María Fanny está levantando la mano. ¿Quieres participar? Bueno, ¿alguien más que quiera participar? Darle las gracias por
el tema de hoy, que estuvo muy interesante. Gracias a ustedes entonces por la disposición y por la participación. Entonces, para que por favor esto les haga eco y, y que sea una invitación y una oportunidad para todos nosotros de darnos cuenta de nuestras necesidades y de la importancia de vivir aquí y ahora. Este es el único tiempo real que existe. El pasado quedó atrás. Es un tiempo que no podemos modificar y el futuro realmente no sabemos si vaya a llegar. El único tiempo real que nosotros tenemos es este. Y tomando conciencia de eso, podemos lograr cambios muy significativos en nuestra existencia. Entonces, esa es la invitación el día de hoy. Agradecerles a ustedes por la asistencia, agradecerles por la participación, por la receptividad con la que reciben todos estos espacios y agradecerles mucho por eso. Muchísimas gracias y Dios los bendiga. Gracias igualmente. Feliz noche, que estén muy bien. Muchas gracias. Muchas gracias, buenas noches. A ustedes, que estén bien. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, feliz noche. Muchas gracias. Feliz noche. Muchas gracias, muy interesante.